y arrancamos. Vamos a hacer una oración. Buenas noches a todos los que ya están conectados. Estírense un poquito, aclárense la vista y vamos a arrancar. Señor, queremos poner en tus manos este momento de meditación en tu palabra, que podamos extraer de ti, Señor, las virtudes que, que tienes para nosotros, Señor. Por favor, háblanos esta noche. Te entregamos nuestros pensamientos y nuestro cerebro, nuestro organismo. Queremos poder, Señor, absorber todo el conocimiento y todas tus verdades que tienes escritas en tu palabra para nosotros. Por favor, ayúdanos, no solamente a conocer esto, sino que lo podamos entender y que esto nos ayude para saber en qué Dios tan poderoso hemos creído y confiamos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy la doctrina de la santificación. Ustedes ya en otras clases y en el discipulado 1 ya hemos estudiado lo que es la salvación. Ya deben tener un buen fundamento de cómo es la salvación, de cuándo es la salvación, el fundamento y la seguridad de la salvación. Es bien importante tener todo esto bien presente aquí. Yo les voy a decir por qué. Yo pasé muchos años de cristiano, y esto es triste, pero pasé muchos años de cristiano sin que nunca se me hablaran de este tipo de doctrinas. Tristemente, en algunos pastores todavía cuando les decimos de doctrina, como que se espantan y dicen, no, 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 yo no predico doctrina. Y es un error, aunque yo entiendo por qué. Cuando yo visito alguna iglesia, cuando visito algún lugar, no les hablo de doctrinas como esta que vamos a ver hoy. Dejo que sea el pastor principal el que les enseñe, el que les explique. Y cuando me invitan a predicar, obviamente predico doctrina, pero no me meto en esos asuntos quisquillosos que cada iglesia tiene. Asuntos doctrinales que ni nos salvan ni nos condenan, como cuáles, la danza, por ejemplo. Hay iglesias donde se danza y hay iglesias donde no se danza. Y eso para nosotros no debe causar ningún conflicto. Pero hay doctrinas que no son negociables, hay doctrinas que las debemos de conocer y que son así y debemos de permanecer firmes, porque sí son doctrinas que trascienden incluso a la vida eterna, como la que vamos a ver hoy. La doctrina de hoy es una de las más importantes que todo cristiano debe de conocer perfectamente bien, que es la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Están ahí? Aquí vas. Llegamos, pastor. No sé qué tiene mi computadora que se queda todo congelado. Yo pienso que están bien atentos, pero de repente me doy cuenta que alguien se quedó así. Buenas Les noches. digo, no, No, pero sí esto se ya no fue congela cuando está normal. hablando. Se congela. Sí, se congela, es su internet. Buenas noches. Ay, 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 ¿qué hago para que esto funcione bien? ¿Nos Bueno, puedes repetir justificación? Sí, justificación, santificación y glorificación. ¿Ok? Bueno, si en algún momento se congela lo que estoy diciendo, escríbanme ahí en el chat, yo sí veo el chat para que todo lo que diga quede bien claro. ¿Sale? Vamos a arrancar entonces. Acompáñenme a primera carta a los Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Los voy a llevar mucho en la Biblia. Vamos a andar de arriba para abajo, pero es importante que la tengan. Y vamos a leer el versículo 30. Primera a los Corintios 1, versículo 30. Dice así:
Sí ténganla por ahí, la cita sí ténganla para que puedan ir viendo conmigo y puedan hacer anotaciones incluso en la Biblia o a un lado, para que en el cerebro hace más sentido cuando uno ve la cita en la Biblia. ¿Ok? Dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas 4 cosas son importantes: sabiduría, justificación, santificación y redención. Al que, segunda de Corintios 5:21, un pasaje muy conocido por todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a empezar entendiendo lo que es la justicia de Dios, ¿ok? La justicia, y estamos hablando de la salvación, es bien importante esto, que ustedes no pierdan de vista de qué estamos hablando. Ya no, la justicia de Dios es que ya no haces mandas, ya no tienes que cumplir con ciertos sacramentos, ya no tienes que irte de rodillas, ya no tienes que ganártela guardando ciertos días o celebrando ciertas fiestas. Esta justicia ha sido dada a nosotros. No la podemos comprar absolutamente con nada. En Romanos capítulo 3 está la esencia de lo que es esta justificación por la fe, ¿sale? La justificación por la fe. Antes de ir a Romanos 3, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. ¿Ok? Pregunta que yo creo que todos se deben de saber. Alguien conteste, por favor. ¿Cómo me gano la salvación? ¿Cómo me gano la salvación? Creyendo con el corazón que pues Cristo nos redimió del pecado. Y No que me es la el- gano, perdón, pastor, discúlpeme. A lo mejor interrumpí a Olivia, Y pero procura no interrumpir, pero sí dinos, ¿cuál es, FB? no me gano la salvación. Ajá, No me gano la salvación porque la salvación es por gracia. ok. Es un regalo. La Ok. gracia es algo inmerecido. Yo no me gano la salvación. La salvación Dios me la da a mí porque dentro de antemano estamos predestinados para ser llamados sus hijos, pero no por mí, sino porque Él así lo quiere. Al menos eso es lo que creo yo. Muy bien. Efesios dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El punto de Olivia, que lo entiendo muy bien, es que yo sin fe no puedo creer, ¿no? Si no tengo fe, no voy a creer. Pero ahí mismo en Efesios dice que es un don de Dios. Es decir, que Dios me da la fe para yo poder creer. Pero el punto de la justificación, esto es bien importante, no es creer en Dios, ¿ok? Aquí es donde muchos cometemos el error. No se trata de creer en Dios. Tú ve con los del Islam y todos ellos creen en Dios. Salte a la calle y todas las personas creen en Dios. La fe para ser salvos no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Ahí es donde está la importancia. Yo le creo a Dios lo que Él dice. Yo creo en Jesucristo, ¿no? O yo creo en Dios. Un cristiano debe explicarle que una cosa es una fe intelectual y otra cosa es una fe con el corazón. Entonces yo le creo a Dios porque creo en Dios. Acuérdense que el diablo también cree en Dios. Los mormones creen en Dios, los paganos creen en Dios. Y por eso quiero que lean en Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan 5:10. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿ya vieron? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca
de su hijo. ¿Cuál es el testimonio que dio acerca de su hijo? Así, no sean reiterativos, en pocas palabras, ¿cuál es el testimonio que dio Dios acerca de su hijo? Estaba en el río Jordán con Juan el Bautista, y cuando se estaba bautizando, el padre dio testimonio del hijo haciendo ¿qué? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en el cual Mi hijo amado, Está en quien dando tengo testimonio. complacencia. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí lo está haciendo. Esto no se lo dijeron a Buda, no se lo dijeron a Krishna, no se lo dijeron a Mahoma, a nadie más. El Padre dio testimonio y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesucristo, que fue enviado a morir en la cruz del Calvario. Vean lo que dice el versículo 11. Y este es el testimonio. Ok, versículo 10 dice que hay que creer en el Hijo de Dios y en el testimonio de Dios. Y el versículo 11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, y reitero, eterna, la vida eterna, ¿en quién está? En Jesús. En su Hijo. En su Hijo. Ahí está. Entonces, la vida no está, la vida eterna no está en ninguna religión, no está en ninguna denominación. La vida eterna no se encuentra en ninguna secta. El único que está enlazado, que da la vida eterna, es Jesucristo. Tú aceptas a Jesucristo como Dios, tienes vida eterna. Tú no aceptas a Jesucristo como Dios, no tienes vida eterna. ¿Por qué? Versículo 2. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es por esto que cuando oramos con las personas le decimos, Señor, ven a mi vida. Quiero tenerte. Quiero que estés conmigo. Si yo no tengo a Jesucristo, no tengo la vida eterna. Así de sencillo. Entonces, creer en Cristo significa aceptar la obra de Cristo, arrojarnos a sus brazos, reconocer por completo nuestro pecado, nuestra corrupción, y confiamos en el sacrificio que Él hizo, en la obra expiatoria. Ya la clase pasada vimos lo que era la obra expiatoria, el sacrificio de expiación, salvación. Creer que Jesús es el único que me puede salvar, el único que me puede dar vida eterna. Nos explica que creer en Dios es creer en lo que el Hijo hizo y en lo que el Hijo dijo. ¿Sale? Entonces, cuando alguien dice yo creo en Dios, entonces si tú crees en Dios, tú debes de creer lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, según este respaldo que acabamos de leer. ¿Qué dijo Cristo acerca del cielo? ¿Qué dijo Cristo acerca del infierno? ¿Qué dijo Cristo acerca de la salvación? Entonces, cuando llega alguien y te habla y te dice, no es cierto, el infierno no existe. ¿Quién habló del infierno? Cristo. No, la salvación es de esta manera y de esta manera. ¿Quién habló sobre la salvación? Cristo. Entonces, esta doctrina precisamente es la que me enseña que yo le creo a Dios, y lo que Dios dijo es que su único Hijo Jesucristo, en él está la vida eterna. Vamos a Romanos 3:22. Me voy a ir rápido porque muchos de estos conceptos ustedes ya los deben de saber. Solo estoy haciendo algunas puntualizaciones. Romanos 3:22. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está lo que decía Olivia, ¿verdad? Yo necesito creer, pero bien intervino Febe diciendo, es que ni siquiera el creer depende de mí. O sea, las personas, la Biblia dice, no hay quien crea, no hay quien busque a Dios, todos a una se apartan. ¿Quién es el que pone la fe en nosotros? Es el mismo Dios. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿ok? No hay diferencia. Y
solo para que apunten, yo se los doy si quieren, yo les paso estos highlights, porque aquí entra la doctrina progresiva del Cordero de Dios, ¿ok? Es una doctrina progresiva, así como estamos viendo la teología sistemática, también hay una doctrina sistemática del Cordero de Dios. ¿Cómo es esta doctrina? Pues la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 4 y se menciona cuando se hace el sacrificio por Abel, ¿lo recuerdan? Por el pecado que hicieron también ellos. Luego en Génesis 22 el Cordero se presenta como una provisión con Abraham cuando le dice que tiene que sacrificar a su hijo y se presenta Jehová Jireh. Ahí es donde el Cordero entra como una provisión. Luego en Éxodo 12 se ofrece el Cordero como por todas las familias, como inmolación. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos cuando viene el ángel de la muerte. Ahí es un cordero que su sangre es untada en los dinteles de las puertas. Y luego en Levítico 16, se convierte en un alimento. El cordero se come. Llegamos a Isaías 53, ahora el cordero es Cristo. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista dice, he ahí el cordero de Dios. O sea, al principio solo eran imágenes, solo eran sombras. En Isaías 53 ya se explica que el cordero es una persona. En Isaías 53 ya se explica que tiene que ser perfecto. Y en Juan capítulo 1 ya se dice quién es ese cordero perfecto, es Jesucristo. Llegamos hasta ahí, ¿verdad? Y por último, en Apocalipsis 21 se presenta el cordero, ¿verdad? Y ya como en el trono, el cordero viviente, el cordero que reina, así se van fijando cómo va progresivamente el cordero. Nosotros todavía no vemos el cordero de Apocalipsis, pero lo veremos. Es lo que dice la Biblia. Bueno, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que todos pecamos rápidamente? ¿Quién me dice? A ver, pastor, sin pecar, ¿por qué dice que yo he pecado? Por nuestros padres que pecaron, ¿Cuáles padres? Adán. Adán y Eva. Desde Adán y desde Eva, y desde Eva. Muy bien, Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Entonces no hay diferencia que hayas nacido en una iglesia cristiana o de papás pastores o como sea. La Biblia dice que desde que Adán y Eva pecaron, se vino para todos, ¿verdad? Somos destituidos, es decir, somos alejados, somos dejados atrás. Y desde esa destitución, el hombre ha tratado de alcanzar a Dios. Y surgen las religiones. Todas las religiones son para alcanzar a Dios. ¿Qué pasó en Babel? En la Torre de Babel. Quisieron alcanzar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Los tuvo que disuadir, porque la única manera de llegar a Dios no es una torre, no es una ofrenda como la que hizo Caín. La única manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Nada más. Isaías 59, versículo 1. Les estoy dando los fundamentos bíblicos para que ustedes tal vez los tengan anotados en una hojita si algún día tienen la oportunidad de explicarle a alguien por qué debemos de ser salvos y cómo fue que llegamos a esta salvación. Porque cuando yo le pregunto a una persona, ¿tú crees que Jesucristo salva? Me dice, sí. Y cuando le pregunto, ¿de qué te salva? Ya no saben de qué. Muchas veces, pues no sé, pero pues me salva de algo. Y debemos de entender de qué nos salva. Isaías 59, verso 1 y 2. Dice así, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división
entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces, se fijaron, esta es son la destitución. El pecado nos destituye, el pecado nos aparta, el pecado nos divide, el pecado nos oculta de Dios, ¿verdad? Versículo 24 de Romanos 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí es donde empieza. Ok, vino el pecado por Adán, desde ahí se metió por un hombre a toda la humanidad, el pecado nos dividió, el pecado nos destituyó, y ahora viene Jesucristo a justificar esa falta. Esa división, ese alejamiento, que es lo que hace Jesucristo, ahora lo convierte en un acercamiento. Paz. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, dice Romanos, ¿verdad? No me recuerdo si es Romanos 5 o Romanos 8. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí alguien confírmelo, por favor. ¿Y qué significa la palabra paz? La palabra paz es la palabra eirene. Eirene no significa ausencia de problemas. Eirene significa pegar dos cosas que estaban separadas. ¿Qué hizo el pecado? Nos dividió. ¿Qué hizo Cristo? Nos pegó, nos unió nuevamente al Señor, al Padre. Entonces, esta salvación es gratuita, es gratuita. Y la palabra justificación, ¿no? Es, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte. ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia es un don inmerecido. Romanos 4. Estamos en el capítulo 3, pero vamos a saltar tantito al capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, es lo que dice aquí Pablo, es que si tú trabajas para ganarte la salvación, pues no es que la recibiste gratuitamente, tú trabajaste, tú te la ganaste, es lo que está explicando. Mas el que no obra, sino que cree, esta es la palabra clave, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Ahora, regresemos a Efesios 2 para que vean esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, utilizando el ejemplo que ya dijo Olivia, si Olivia responde en el examen, ¿cómo le hago para ganarme la fe? Perdón, la salvación, y contesta por fe, pues probablemente yo pediría escuchar un por qué. Porque efectivamente, o sea, me la gano por la fe, pero vean lo que dice ahí. Pero esto, o sea, la fe no es tuya, no es tu fe. La fe es un don de ¿quién? De Dios. La fe es un don de Dios. Y luego remata diciéndonos, ¿verdad? La gracia no es por obras, porque eso significa gracia. Prácticamente sería una redundancia. No por obras, es por gracia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo recibo la fe por medio del Señor Jesucristo. Es por Él que yo puedo creer en Él. De otra manera, no podría creer. Luego, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. ¿Ok? De aquí en adelante, yo ya creí en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Esto es bien importante. Yo creí en el Señor Jesucristo.
En ese momento yo recibo la gracia de la salvación. Yo soy salvo, ¿ok? Soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Pero de repente hay pasajes que vamos a estudiar más adelante que me pueden confundir en que si la salvación la pierdo o no la pierdo. Porque de repente la Biblia dice que cuida bien tu salvación. Entonces decimos, ah, caray, entonces la pierdo o no la pierdo. Y es aquí donde debemos entender que a partir de este momento tenemos la gracia salvífica. La gracia salvífica. ¿Sale? La gracia salvífica. Lo voy a decir de una manera un poquito mal, pero la van a entender. La salvación salvadora. ¿Ok? La salvación salvadora. ¿Por qué? Porque más adelante yo voy a necesitar de otro tipo de salvación, pero ya no la salvación que me ha salvado del pecado, la que me ha redimido, la que me ha expiado, porque esa salvación es una vez y para siempre. Pregunta de examen. Supongamos que yo ya soy salvo, bueno, ya soy salvo, y peco y me equivoco. ¿Qué puedo hacer para ganarme la salvación nuevamente? Arrepentirse. Nada. Salvo y arrepentirse. No, ¿No? porque, a ver, Arrepentir. Shelino, ¿y te abrí? ¿Qué? Arrepentirse, orar. Cayeron en la trampa. Yo Nada. entiendo que no has perdido tu salvación, simplemente fallaste y tienes que reconocer que le fallaste a Dios para estar nuevamente en comunión con Él. Exactamente. ¿Se fijaron? O sea, no es que la pierda, no la puedo perder, porque si yo empiezo a hacer cosas, si yo empiezo incluso empezar a arrodillarme para ganarme algo, estoy haciendo una obra. Y la Biblia me explica que yo no hice nada, yo ni quería nada con Dios, me llevaron a fuerzas a la iglesia, escuché el mensaje a fuerzas. O sea, Dios hizo todo. Recuérdense lo que vimos en Éxodo. Él, miren, les voy a adelantar un poquito del domingo. Cuando los israelitas estaban oprimidos por los egipcios, a ver, esta pregunta está buena. ¿Quién de todos los israelitas clamó a Dios para que los hiciera salvos? Nadie, nadie, nadie. Ellos nada más estaban pensando en las obras que estaban haciendo ahí en la tierra, pero nadie clamó a Dios. Nadie buscaba a Dios, nadie le dijo a Dios, Dios, queremos tener comunión contigo como lo tuvieron nuestros padres, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Isaac, como lo tuvo Jacob. Nadie. Lo único que querían ellos era el favor físico de Dios, el billete, el dame. Nadie buscó de Dios. Él hizo todo, porque la salvación no es por obras, así, de plano. Entonces, si yo recibí la salvación, la tengo y no la pierdo. Si me equivoco, por eso dice Primera de Juan, hijitos míos, abogado tienes para con el Padre, que es Cristo el Señor. Si tú vives de equivocación en equivocación, entonces probablemente tú ni seas salvo. ¿Por qué? Porque no has regenerado, sigues viviendo de pecado en pecado. Y dice la Biblia que los que practican el pecado, esos no son salvos. ¿Ok? Entonces, dice Filipenses 1:6. Fíjense, para reafirmar esto, esta trampita en la que cayeron. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él descienda. Ese es el día del Señor. Se me fue este libro de la Biblia. Joel dice que el día del Señor es un día grande y terrible. Entonces dice la Biblia que una vez que yo recibo al Señor Jesucristo, Él no me va a dejar solo, cada día me va a perfeccionar. Y eso está padrísimo, eso a mí me da mucha paz. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:13.
Segunda de Timoteo 2:13. Dice así: si fuéramos infieles, lo que les decía ahorita, fui infiel. Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel si yo he sido infiel? Porque no puede negarse a sí mismo. Él dice, una vez hijo, para siempre hijo. Una vez en mi mano, nadie me los puede arrebatar. Una vez conmigo, siempre conmigo. ¿Sale? Eso es bien, esa es la seguridad de la salvación. Yo he sido salvo, yo he creído a Dios y he creído en Dios, y eso me da la seguridad de que camino salvo. La gracia salvífica, la que me arrebató del infierno, la que me ha dado vida eterna. Muy importante que tengan esas palabras en su pensamiento. Dice primera a los Corintios 10:13, vamos por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos decían estos pasajes que acabamos de leer? Una vez salvos, ya, permanezco salvo siempre. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Esto es lo que deben de subrayar, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Es decir, cuando yo soy salvo, mi vida ya no es la misma, ninguna persona es la misma, ninguna persona puede pecar a gusto, ya no puedes volver atrás, es lo que dice. A partir de que recibiste a Cristo en adelante, sí van a venir tentaciones, sí van a venir problemas, pero siempre va a haber una salida. Antes no había salida, antes caías. Ahora el Señor promete, la gracia salvífica es que siempre te voy a dar una salida. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo porque no me puedo negar a mí mismo. No hay pretexto. No hay pretexto. Ya no puedes pecar. ¿Y cuándo fue esta gracia? ¿Cuándo fue esta redención? ¿Cuándo fue esto que hizo el Señor Jesucristo? Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Este está buenísimo, buenísimo este pasaje. En que Dios envió a su único hijo, para que no se equivoquen, el único hijo de Dios es Cristo. Nosotros hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Envió a su único hijo al mundo para que vivamos por él. Esta vida es la vida eterna. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La iniciativa tiene su origen en Dios. No hay nada de nuestra parte, nada de nuestra parte. ¿Ok? Estos pasajes que les estoy dando son fundamentos para que ustedes entiendan que todo lo ha hecho Dios, todo ha sido Dios. Nosotros solamente respondimos a ese llamado. Ahora, la redención tiene 3 etapas, ¿ok? Que es el rescate. Acuérdense que redención es el pago que Cristo hizo. ¿Cuál fue el pago que Cristo hizo en la cruz? Derramar su sangre, las espinas que le clavaron, los golpes que le dieron, cargar. Cada cosita que hizo era un pago de redención. Era algo que tú debías de hacer y Él hizo. Ahora, ¿cuáles son estas 3 etapas de la redención? Apúntalas. Número 1, justificación. La acabamos de ver. ¿Cuándo soy justificado? Cuando creí a Dios y en Dios. Fui justificado. Ok,
Primero, la redención. Fui justificado, creí en Dios, creo que es el Hijo de Dios, creo que vino a la tierra y esto sucedió en el pasado, ¿verdad? Todos hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo hicimos? En mi caso fue en septiembre del 1998, creo, 99. Ahí en el pasado, ahí recibí a Cristo. La redención es la justificación. Ahora, ya soy justificado por la fe, es decir, ya soy salvo, pero en el presente, en mi día a día necesito ser salvo. Cada día necesito ser salvo. Cada día necesito cuidar esa salvación. No porque la pierda, ojo, oído, no porque la pierda, sino que cada día yo me enfrento a tentaciones, cada día yo me enfrento a pecados, cada día yo me enfrento a cosas que me están atacando y atacando y atacando para deteriorar mi relación con Dios, para alejarme de Dios. Esto se llama la santificación. Santificación. ¿Ok? La salvación en el pasado es justificación. La salvación en el presente se llama santificación. Y la salvación en el futuro, ¿cómo? ¿En el futuro necesito una salvación? Sí, 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 sí. Y esa salvación en el futuro se llama glorificación. ¿Cuál es la glorificación? Miren, si ustedes se miran ahí en la pantalla, si ustedes se miran en la pantalla, tenemos un cuerpo, pero te tengo una noticia. Tú no eres este cuerpo que ves. Este cuerpo nos fue dado y este cuerpo ha sufrido cambios por causa del pecado. Adán y Eva vivían muchísimos más años de los que nosotros vivimos. La ecología ha cambiado, nuestra manera de comer ha cambiado, todo ha cambiado. Nuestro espíritu está preso en este cuerpo. La glorificación significa que Dios me va a quitar esta cárcel, para que me entiendas, este cuerpo, porque este cuerpo es el que nos provoca pecar. Por eso al pecado se le llaman los deseos de la carne, porque este cuerpo es el que quiere estar constantemente pecado y Dios me tiene que salvar de este cuerpo. Y esa salvación no ha sucedido, no en el presente. Esa salvación va a suceder en el futuro. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo que puede salvar nuestras almas? ¿No? Si Santiago no le está hablando a incrédulos. Santiago no está escribiendo a alguien para que sea la primera redención. ¿Cuál es? Justificación. Santiago no le está escribiendo a alguien para que reciba a Cristo en su corazón. Le está escribiendo a creyentes, a personas que ya creyeron. Entonces, si le está escribiendo a personas que ya creyeron y dice que nuestras almas necesitan ser salvadas, pues ¿a qué se refiere? Entonces, es donde alguien dice, ya ves, se puede perder la salvación. Y nosotros debemos de entender esta doctrina de la salvación salvífica, santificadora, y la que va a ser para nuestra glorificación. Una en el pasado, una en el presente y una en el futuro. Ahora este es bien importante. ¿Listos? Agárrense. Porque aquí van a explotar cerebros. La redención pasada, que es la justificación, fue a nuestro espíritu. ¿Ok? A nuestro espíritu. La presente, que es la santificación, la salvación de la santificación,
es en nuestra alma. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? ¿Por qué? Porque mis emociones son las que cada día debo cuidar, debo cuidar, debo cuidar. Es en mis emociones donde está todo el pecado. Es aquí en mi cerebrito donde está todo el pecado. Pero yo soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor salvó mi espíritu. Y cada día yo necesito pelear, pelear, pelear. Y la glorificación es la salvación a mi cuerpo. ¿Se fijaron qué interesante? Justificación, primero, justificación, santificación, glorificación. Pasado, presente, futuro. Espíritu, alma y cuerpo. Espero que no se les esté atorando este huesito que les estoy dando, este filete miñón, porque cuando uno toma leche pasa fácil, pero cuando te dan pescado o leche, se atora y ya uno es difícil tragársela. Ok, entonces, apúntenle, la justificación es en el espíritu, en el alma, ok. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Dice así, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando futuro la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo futuro. Segunda a los Corintios 4:16. Segunda a los Corintios 4:16. Dice así. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué le pasa al interior? Se va renovando. ¿Ok? Una más para darte el punto de esto. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Ahora, ¿qué tenían en común estas tres citas que les di? Que las tres citas hablan del cuerpo. Las tres citas hablan de una promesa futura que no tenemos. Las tres hablan de la redención. Pero si la redención ya fue en el pasado. Sí. Sí, ¿por qué? Porque la redención es justificación, santificación y glorificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo recibo a Cristo cuando oigo la palabra. Por fe, creo en él. En ese momento viene el Espíritu Santo a mí y me pone un sello. En ese momento estoy marcado con un sello frente a todos los poderes de maldad, todos los demonios, potestades, principados, todo el mundo espiritual puede ver el sello que yo tengo. Es un sello de propiedad, es el sello del Espíritu Santo, pero ese sello también son una, ¿cómo se dice? Cuando tú, supongamos que vas a la gasolinera y se te olvidó la cartera y le dices al de la gasolinera, te dejo mi reloj en lo que regreso a pagarte. ¿Cómo se le llama esa palabra? Garantía. ¿Garantía? Garantía. Garantía, muy bien, la garantía. Ten en mente esa palabra, la garantía. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios 1:14. Dice así. Está hablando del Espíritu Santo, lo que estamos hablando ahorita. Efesios 1:13, lo acabamos de leer.
Lo repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. El Espíritu Santo es las arras. ¿Qué son las arras? Es una garantía de nuestra herencia hasta la redención. ¿Ok? Pero que no ya habíamos sido redimidos, pastor. Que no fuimos redimidos, que no fuimos ya hechos salvos. A ver quién respondería a esa pregunta. ¿Qué le dirían? Pues es que habla acerca de la redención futura, ¿no? Exactamente. Sí, ya fui salvo. ¿Qué? En el pasado Por fui la justificado. justificación. Ajá. Ya la hice. Tengo vida eterna porque he creído en Cristo. Vivo con Él, estoy con Él. Pero dice ahí que cuando yo creí, cuando fui salvo, la justificación, en ese momento vino el Espíritu de Dios y me dijo, tú ya eres salvo y tú ya eres redimido de este cuerpo. Pero no, Señor, yo me bauticé y cuando salí del bautismo, pues me seguí viendo igual. Yo pensé que iba a salir con menos canas, yo pensé que iba a salir, pero es lo mismo, o sea, estoy igual. Pero no estás igual porque dice, te dejo mi espíritu en garantía. ¿De qué? De que mientras tengas este cuerpo no vas a estar solo, mi espíritu te va a ayudar. ¿Hasta cuándo? Hasta la glorificación. Seguimos leyendo Efesios 1. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión adquirida? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Para alabanza de su gloria. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios me dice, yo te prometo que te voy a dar otro cuerpo. Te prometo que te voy a ayudar. Te prometo que voy a estar contigo. Y mientras estés en este mundo, mientras estés en este cuerpo, tienes de garantía mi Espíritu Santo. Y ahora tenemos su Espíritu Santo. Por eso es que lo tenemos. Por eso es que el Espíritu Santo mora con nosotros. Por eso es que no podemos decir no puedo con el pecado. Por eso es que no podemos decir es que esto es muy grande y yo no voy a poder, porque el Señor prometió que su Espíritu Santo nos iba a ayudar hasta que nos quitaran este cuerpo de muerte. Pablo gritaba y decía, ¡ay, miserable de mí! Es que lo que no quiero hacer eso hago, ¿no? Y empieza a abrir su corazón y a disertar, pero él mismo dice, ¿no? Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo vivo en el Espíritu de Dios? Porque Él me prometió que mientras yo tenga este cuerpo, Él va a estar conmigo y no me va a dejar y no me va a desamparar. Va a estar conmigo. Entonces termino solamente para remarcar esto que ya les dije. No, alguien dígame cuál es la redención. A ver, alguien que no sea Febe, que no sea Olivia, que no sea Yomara. La redención. Es la justificación, ¿no? Ajá. ¿Cuándo La, sucede la san- justificación? en el pasado, cuando recibimos a Cristo. Muy Luego es bien. la santificación, que es en el presente para nuestro alma o nuestra alma, y la glorificación para en el futuro. Así es, de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. ¿Se fijaron? Oh. Espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente, futuro, justificación, santificación y glorificación. Teniendo este fundamento teológico, entonces ya puedes entender por qué la seguridad de la salvación. Ya puedes entender por qué hay pasajes que pareciera que te dicen que la salvación la pierdes, pero si ni siquiera has entendido lo que es la salvación, pues ¿cómo vas a saber qué pierdes, qué no pierdes? En Pedro lo dice, ¿verdad? Andaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
Y le sucedió como dice, ¿verdad? Que la perra, la puerca lavada, ¿qué hace? Vuelve a su cochinero, a su muladar. Y el perro, ¿qué hace? Se come su vómito. ¿Y por qué habla de un perro y por qué habla de una puerca y por qué habla de lo que hacen? Porque es su naturaleza. Un perro por naturaleza regurgita y se lo come. ¿Por qué? Porque es perro. Una puerca, por más que la quieras lavar y ponerle moñito y traerla de mascota, apenas ve el lodazal, va a ir a meterse, a embarrarse. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es pecar. ¿Por qué pecar? Porque tengo un cuerpo. ¿Por qué? Porque vino desde mis padres, desde Adán, desde Eva. Entró el pecado en el cuerpo. Lo tengo. Pero por eso vino el Espíritu de Dios que pagó el precio. Este ya no es culpable, lo justifico. Pero cada día yo batallo y batallo. Está conmigo santificándome. Lo que empezó conmigo lo perfeccionará hasta el día grande y terrible, hasta el día del Señor. Y mientras llegue ese día del Señor, como yo sigo teniendo este cuerpo, me da las arras, la garantía del Espíritu Santo. Ven que cuando el esposo se casa, los esposos le dicen, te entrego estas arras, ¿verdad? Las moneditas, que es un símbolo de que voy a tener cuidado de ti, voy a proveer, voy a estar contigo. Es lo que dice el Espíritu de Dios, yo voy a estar contigo hasta el día del Señor. Y tenemos 1 minuto para alguna duda o algún comentario. Corre tiempo. Yo tengo una preguntota, pastor. Sí. Estábamos leyendo, Eduardo y yo, en el libro de Hebreos. Estoy tratando de buscar la cita y el versículo, pero no lo encuentro. Donde dice que la salvación se pierde. Entonces, esa cita del libro de Hebreos es algo complicado. Pero, ¿cómo le puedo yo refutar? Bueno, con este fundamento que ya nos dio, le puedo refutar de que la salvación no se pierde. Pero aquí literalmente en el libro de Hebreos habla de que la salvación se pierde. No habla literalmente, no es O sea, así literal, pero yo les no voy a literal, dar. no, el hecho de que así se lee, ¿me entiende? Es que es el punto. Aquí tenemos que Ajá, implementar el principio de hermenéutica. ¿Cuál es el principio de hermenéutica? la El forma de contexto. interpretar, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando ese pasaje? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Las preguntas. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué? Sí, porque sí me quedé así como, Contestando esas preguntas de qué está hablando y por qué se los dijo a ellos. Por ejemplo, ¿por qué a Timoteo le dice que, por qué dice Pablo que la mujer no hable, que la mujer no predique y después a Tito le dice que sí? Se ¿de qué está contradice, hablando? Y ¿no se la otra, cuenta? ¿cuál fue, pastor? Las preguntas, ¿qué, quién, por qué, para qué, cuándo, cómo? Y el contexto, siempre el contexto es el que me va a dar. ¿Alguien más? Gracias, Paz. De nada. ¿Nadie más? ¿O soy muy buen maestro o ustedes son muy buenos estudiantes? Yo tengo una duda. Las dos. No sé. Sí, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Ah, Yomara. No, sí, es que no sé cómo formular la pregunta, pero es que, digamos, si hay 3 formas de redención, y digamos que ya obtuvimos la redención por justificación, pero si en algún momento de la vida, no sé, alguna persona cae en el pecado y continúa siendo consciente aún y continúa pecando, sí puede, o sea, conserva la justificación, pero no la santificación o la glorificación. O sea, siempre Ahí, salvo, para pero que no te confunda el concepto, desde que dices 3 formas de redención, ajá, es una forma de redención. ok. Una redención. La redención incluye el pasado, el presente y el futuro. Para nosotros es complicado porque nosotros vivimos bajo tiempo, nosotros entendemos el tiempo, necesitamos tiempo, pero con Dios el futuro es pasado. Cuando veamos la doctrina de la predestinación,
Dios habla del futuro en pasado, porque Él ya sabe quién se arrepiente. Él ya sabe qué va a pasar en nuestro futuro, Él ya lo sabe. Entonces, si una persona cae en pecado, si una persona, mira, se fue así, pero al extremo, no sé, engañó a su esposo, a su esposa y se fue al mundo, hizo un montón. Pero si esa persona fue salva, tarde o temprano, va a regresar y se va a arrepentir. Incluso puede llegar al hecho de la muerte, o sea, en sus últimos momentos, probablemente, o puede ser mucho antes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a tener una consecuencia en este mundo, o sea, le va a ir mal. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos para eso? El hijo pródigo. El hijo pródigo, número 1, era hijo. Ahora, el papá, el hijo le dijo, ya muérete, el hijo le dijo, no quiero nada contigo, dame, etcétera, etcétera. Se fue rebelde, gastó todo. Pregunta, ¿dejó de ser hijo mientras se fue? ¿Y qué hizo el padre todos los días? Lo esperó, lo esperó, lo esperó. ¿Cómo regresó el hijo? Todo así. Bancarrota. Mal, pero regresó. Por eso es que nosotros no podemos emitir juicio de si alguien es salvo o no es salvo. ¿Por qué? Porque puede que sea salvo, pero no sabemos cuándo va a regresar. Y nuestra oración es, Señor, que se arrepienta y que vuelva a tus caminos. Pero nunca volvió, se fue, está viviendo en el mundo, pues nunca fue salvo. No fue salvo. Por eso les dije hace rato, andaba con nosotros. Ahí está Judas. Judas hasta ministerio. Judas era un apóstol. O sea, caminó con el Señor, sirvió con el Señor, estuvo con el Señor, comió con el Señor, hizo todo, escuchó todas las enseñanzas, vio todos los milagros. Pero ¿qué sucedió? Nunca creyó. Nunca fue. Siempre en su corazón tuvo que estar con Jesús, era un reino aquí en la tierra. Siempre sus pensamientos estaban en que aquí le iban a dar una curula en el gobierno. Y cuando se enteró que no era así, ¿qué hizo? No, yo lo entrego. Entonces, no es que estén no es que sean tres redenciones, es una. Sucedió una vez. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Es que hoy la riego, pero Él ya te salvó de hoy, ya te salvó, lo leímos. Él te da la salida. Cada que viene una tentación, Él te da la salida. Él ya te la dio. Ya te dio la del pasado, ya te dio la del presente, ya te dio la del futuro, pero yo no veo la del futuro. Ok, te dejo mi espíritu para que veas que sí, para que confíes, para que esperes. Pero ya sucedió. La redención sucedió. Hebreos 9, Febe, el sacrificio es una vez y para siempre. Para siempre. Una vez y para siempre. Ok, espero haberte respondido, Yomara. Sí, gracias. Bueno, me quedan 10% dice el pastor de que pila. sacrificio, ¿no? Y ¿Cómo? no puede haber otro sacrificio. Exactamente. Sin derramamiento de Porque sangre ya- no hay remisión de pecados y el sacrificio se usa una vez. Y si alguien hace vituperio de ese sacrificio, no puede haber otro sacrificio. Es una sola vez. Y el ejemplo lo tenemos con Moisés. Moisés golpeó la roca una vez y se lo permitieron porque Dios le dijo, la roca tiene que ser golpeada para que saque agua. Y sucedió, ¿verdad? Cristo fue crucificado y salió agua. Pero la segunda vez, Dios no le dijo a Moisés, pega la roca. La segunda vez le dijo Dios a Moisés, háblale a la roca, porque la roca fue golpeada una vez. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Y qué pasó? Le dijeron, Moisés, tú ya no entras a la tierra prometida. Pero qué severo castigo. ¿Por qué lo castigó tan feo? Si nada más le pegó a la roca, porque esa roca es la figura de Cristo. Cristo se crucifica, se golpeó una sola vez y nada más. Bueno. Gracias, pastor. ¿Nadie más? Pues acabamos, le robé a mi esposa un minuto, pero ya le había dicho que le iba a tomar un minutito. Bueno, pues buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, He detenido la grabación.